Bueno, vamos a arrancar con esto y esto va a servir mucho para poder contestar a ese análisis que hacen los trinitarios. Un análisis espiritista. Ese es un análisis espiritista. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Las personas prefieren escuchar más que leer. Y la posición que toman ellos para demostrar que el Espíritu Santo es una persona es esta. El Espíritu Santo es una persona porque tiene cualidades de una persona. ¿Y cuáles son las cualidades? Siente, habla, se turba, se atribula. Ok, vamos a ver si esto es verdad. Usando la misma interpretación de ellos, ya que solo las personas pueden tener estas cualidades: siente, habla, se turba y se atribula. O sea, nadie más. Los animales pueden sentir eso, claro. Las aves, claro. Las cosas que no son personas no pueden sentir eso, ¿cierto? Según el concepto de los trinitarios. Vamos acá. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. O sea, el espíritu de Ana estaba atribulado, para decirlo en español. Atribulada de espíritu. Yo quiero preguntarle a los trinitarios. Entonces, usando la misma lógica, la misma analogía de ellos, quiere decir que el espíritu de Ana era otra persona, dentro de otra persona. La palabra atribulada significa entristecer, congojar, apenar, afligir, apesadumbrar, angustiar, amargar, atormentar, mortificar, desolar. Usando la misma analogía, ya que según los trinitarios, el Espíritu Santo es una persona porque tiene cualidades de una persona. Y la única manera de aplicar siente, habla, se turba, se atribula tiene que ser solamente aplicable a una persona, porque cosas no sienten. Ok. Entonces el espíritu de Ana debe ser otra persona. Pobrecita Ana. Tenía otra persona dentro de Ana. Pero ¿saben que eso es casi similar a la doctrina del alma inmortal? Cuando el alma de el rico se fue al lugar de los tormentos, esa alma siente, habla, mira, oye. Esa interpretación es la misma. Y Satanás necesita hacer ese error, cambiándola de otra manera. ¿Sí? Así que parece que como el espíritu de Ana siente, habla y siente, habla, y se perturba. Entonces cuando muere Ana sale ese espíritu que regresa a Dios, y regresa a Dios así, sintiendo, habla, entristecerse y perturbarse, atribularse también. Esa es la misma doctrina, solo que está pintado de esta manera. Escuchen bien. Es la misma doctrina del alma inmortal. Esa persona que tiene Ana, que siente, que se atribula, es una persona inmortal. Porque cuando muere el espíritu sale. Satanás quiere disfrazar la doctrina de la inmortalidad del alma de esta manera. Entonces, tenemos ahí que se atribula, se entristece, acongojar, etcétera, etcétera. Sigamos más para abajo. Otro similar. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu. Apliquemos también la misma interpretación, la misma falacia de los trinitarios. El espíritu de Nabucodonosor se perturbó. La palabra su significa pertenencia, origen. ¿Ok? Aquí tenemos entonces que hay otra persona dentro de Nabucodonosor. Tenemos otra persona. Esa es otra persona dentro de otra persona. Ni los teólogos se comen ese cuento. Pero hermano, hay que ver el contexto. No. Porque la interpretación de la Trinidad, que si habla, siente,
habla, siente, se entristece y se perturba. Esas son cualidades solamente de una persona. Tomando esa definición, esa interpretación, diría yo que Nabucodonosor tenía otra persona dentro de Nabucodonosor. Eso se llama espiritismo, panteísmo. ¿Ok? Porque ese espíritu proviene de Dios. Vamos a esperar que pase este camión. Ya pasó. Sería el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios es otra esencia de Dios. Por ende está dentro de Nabucodonosor, ¿cierto? Dentro de ese señor. Por ende es otra persona. La palabra perturbó significa intranquilizar, inquietar, desasosegar, trastornar, perturbar, alarmar. Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Él fue el que lo sintió. No fue el espíritu de Nabucodonosor que sintió eso. Y Nabucodonosor estaba como que no sentía nada. Yo estoy feliz y todo, no, yo no siento eso que le pasa a mi espíritu. Mi espíritu está perturbado, pero yo no. Eso es lo que da a entender, ¿no? Entonces Nabucodonosor no sintió nada. Él en sí, en su naturaleza humana, en su carne, él no sintió los efectos de la palabra perturbar. Solamente se perturbó su espíritu. Su espíritu fue el que sintió todo eso. Eso es ilógico, ¿no? Eso es ilógico. Vamos a otra cita. Isaías 63:10. Mas ellos se rebelaron y contristaron su santo espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo. La palabra su equivale a suyo, que es parte de él. Ojo con eso. Su santo espíritu. Entonces el espíritu de Dios es otra persona que está dentro de Dios como otra persona. Y como dicen los trinitarios, es otro Dios que está dentro de, que es otro Dios que es sin principio. Pero todo el contexto bíblico, toda la cita, en su contexto están revelando de que ese espíritu está dentro o perteneciente de alguien. ¿Cierto? La palabra que se contristó el espíritu de Dios, se contristaron, entristecer, afligir, apenar, apesumbrar, lo que hemos leído anteriormente, lo pueden ver ustedes en pantalla. Entonces significa que Dios no siente, que Dios no se entristece, que a Dios no le duele. Solamente es el Espíritu, que solo el Espíritu Santo siente eso, pero Dios no siente nada. El Espíritu Santo también es comparado con el corazón de Dios, con lo que siente. Sí, vamos a ver acá. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Yo pregunto, ¿quién le dolió acá? Es casi similar a lo que dice acá. Mas se rebelaron y contristaron su santo espíritu. ¿Ok? Contristaron su santo espíritu. Quien sintió eso fue Dios en sí. No solamente el Dios Espíritu Santo sentía, y Dios el Padre estaba viendo así indiferente, él no sentía nada. El que sentía era el Dios Espíritu Santo. Eso es totalmente absurdo. Es casi similar a esto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Sinónimo de dolió es afligir, atormentar, pesadumbrar, lastimar, sentir, sufrir, padecer, que es lo mismo que esto. Entristecer, afligir, apenar, aquí está, ¿ve? Lo mismo, apesadumbrar, ¿no? Entonces, quien sintió realmente eso fue Dios, no fue el Dios Espíritu Santo. Ojo con eso. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de, la palabra de es procedencia, ¿ok? De Dios. La palabra entristezcáis, apenar, pesadumbrar, afligir, desconsolar, constenar. Ahora, vean que la expresión en Efesios capítulo 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, es casi lo mismo con lo que pasa con Nabucodonosor.
se perturbó su espíritu. Es la misma expresión. De y su es lo mismo. Es lo mismo. Entonces ahí no está hablando, no entristezcáis al Dios Espíritu Santo. Nada más, no dice eso, sino de Dios. O sea, lo mismo que Nabucodonosor, su espíritu y de Dios es la misma expresión. Si entendemos que Nabucodonosor se perturbó su espíritu, entendemos de que la carne de Nabucodonosor, su cuerpo, sintió los efectos de estar perturbado. Es una expresión de decir, se perturbó Nabucodonosor, su espíritu era lo que él es, lo que él siente, no está tranquilo Nabucodonosor. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, es lo mismo. No vayas a afligir a Dios, no vayas a entristecerlo. ¿Acaso no se entristece Dios cuando ve al ser humano en pecado? Claramente que sí. Y luego en Génesis, entonces Dios Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. La palabra mí, y aquí quiero que quede muy pero muy claro la definición. Y vean esto que es interesante. Vamos a marcarlo aquí para que ustedes puedan tener más o menos la palabra. Mi sin tilde es un determinante posesivo en la primera persona del singular. ¿Ok? La mi sin tilde se aplica a cosas, mi casa, mi familia, mis libros. ¿Ok? Se le aplican a cosas. Y si ustedes vienen acá, mi espíritu, hablando acá, mi espíritu no lleva acento en la I. Entonces no se identifica como una persona, sino como una manera de expresar, no como, yo vamos más adelante para que se den cuenta. No hace énfasis a una persona. Pero mi con tilde, sin embargo, es un pronombre personal que sustituye a yo. Para mí, a mí y por mí. ¿Ok? Ojo con eso. Si la cita de Génesis 6.3 dice, entonces el Señor dijo, no contendrá mi espíritu, no le pone acento en la I, significa que no es una persona. Mi hijo, no molestes a mi hijo. Estoy señalando una persona. ¿Sí? Vamos a ver algo. Vamos a seguir ampliando esto. Así que quede claro esto, ¿ok? Cuando se usa la palabra mí con acento es para referirse a una persona. Cuando se usa la palabra mí sin acento es para referirse a algo que no es una persona. Y vemos aquí en Job capítulo 26:4 a quién has anunciado palabra y de quién es el espíritu que de ti procede. Que de ti procede. Así que queda claro de que el Espíritu Santo procede del Padre. Y Cristo hereda dicho espíritu en el momento de que fue engendrado. La palabra proceder significa originarse, producirse, resultar, seguirse, ¿ok? Derivarse, emanar, salir, surgir. Ninguna de esas expresiones hacen referencia a una persona. ¿Qué siente? Claramente es Dios mismo. Le olió en su corazón. Como habíamos precisamente señalado anteriormente sobre el espíritu de Nabucodonosor. Quien sintió fue Nabucodonosor. Y cuando se habla del espíritu de Dios que se entristeció, aquí, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, equivale a decir que Dios hacen que no entristezcan a Dios. No a Dios Espíritu Santo, sino a Dios mismo. ¿Ok? Si el Espíritu Santo procede de Dios, entonces eso quita la idea de que sea otro Dios sin principio, como enseña la Trinidad. Pero la Biblia sí señala que procede. ¿Y de qué manera procede el Espíritu de Dios? ¿Como una persona? No.
La Biblia no dice que procede como una persona. Porque si es como una persona, entonces debe ser su hijo. Y si el Espíritu Santo procede del Padre, entonces eso quita de que el Espíritu Santo sea un Dios sin principio y que no proceda de nadie. Para que se enseñen de que el Espíritu Santo es un Dios como el Padre sin principio, entonces tienen que quitar la cita donde dice que procede del Padre. Y si el Dios Espíritu Santo no procede de nadie, entonces todas las cosas no proceden de Dios. Y cuando la Biblia habla de que todas las cosas proceden de Dios, habla de todo, todo. Y eso incluye al Espíritu Santo. Ahora, ¿pero de qué manera procede? No procede como una persona, porque entonces debe ser su hijo. Como dije ahí, y eso quita de que Cristo sea el unigénito Hijo de Dios. Si el Espíritu Santo procede como el Padre, como una persona, entonces es un hijo. ¿Qué es? ¿Un primo, un nieto? No. Si procede del Padre, de la misma naturaleza del Padre, con los genes del Padre, entonces debe tener una personalidad, un parentesco con el Padre. Pero la Biblia habla simplemente de procedencia sin mostrar un parentesco, sino como la presencia. Y si no procede como una persona, entonces, ¿de qué manera procede? Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. Ahora veamos esto. La palabra omnipresente significa que está presente a la vez en todas partes. Un atributo solo de Dios. Ahora, comparemos 139 con esto que acabo de decir. ¿De qué manera Dios es omnipresente? Salmo 139, 7 lo dice: ¿a dónde mire de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Pues por medio del Espíritu Santo o de su espíritu es que Dios está en todas partes. Nosotros no tenemos esa cualidad. Tenemos un espíritu, pero no podemos estar en todas partes. Mientras esa cualidad solamente le pertenece a Dios, solo es un atributo de Dios. Lo que quiere decir Salmo es que el Espíritu de Dios es la omnipresencia de Dios. Por medio de su Espíritu es que Dios está en todas partes. Y no solo el Espíritu de Dios se conoce como el título Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no solamente se conoce como Espíritu Santo, sino también se conoce como presencia, que es lo que habíamos leído en Salmo 139, 7. Y las presencias no son personas. Porque Dios se hace presente en todas partes por su Espíritu. Y algunos quieren explicar la presencia de Dios en todas partes por medio del panteísmo, así como lo hizo John Harvey Kellogg. Que Dios es todas las cosas, pero eso no es bíblico. Para demostrar que Dios está en todas partes. En Marcos capítulo 3, 29 vamos a leer para seguir ampliando. Dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios? Elena G. White lo dice: a fin de conocerte, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefendible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. ¿Quién vino a la tierra a decir arrepentido y convertido? ¿No era Cristo? El que no cree en el Hijo de Dios, ¿qué es lo que pasa? No dice el que no cree en el Espíritu Santo, no dice eso. Jesús era el que venía y decía arrepentido y convertidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues la salvación viene de Jesucristo, no viene del Espíritu Santo. ¿Ok? Si rehusáis a creer en Jesucristo como vuestro Salvador personal, significa que amáis la atmósfera que rodeó al primera gran apóstata. Elegís esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo. Y Dios os permite elegir. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como que fuera Cristo mismo hablándote al corazón. ¿Acaso no dice la sierva del Señor que Cristo está al lado de nosotros? Escuchando todo lo que nosotros decimos. ¿Y no es que la Biblia dice que enviará otro consolador? Y Gálatas 4:6 dice:
y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y no es que el Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces, ¿quién está con nosotros? Entonces están dos: Cristo y el Espíritu Santo. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Dice Jesús, ahí estoy yo también. O sea, Jesús subió al Padre y envía el Consolador nada más. Pero a la misma vez demuestra de que Cristo mismo también está acá. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dijo Jesús. Y en otras versiones, os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Pero la Biblia nos enseña de que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo, o sea, yo mismo, yo de forma invisible estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso entendemos de que el Espíritu Santo es Cristo mismo, porque Él está acá de forma invisible, una manifestación espiritual en la cual las personas no pueden entenderlo, así como los discípulos tampoco podían entenderlo. Ahora, miremos Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Tenemos uno. Si es que el Espíritu de Dios, uno, muere en vosotros. Tenemos un Espíritu de Dios, de procedencia, pertenencia. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Entonces yo voy a interpretarlo así nomás, al primer golpe. Hay 2 Espíritus Santos: el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Cristo. Esa va a ser la manera de interpretar. No, hermano, pero Cris, ¿cómo vas a decir eso? No, Cris. Pero aquí sí quieres entenderlo así. Pero cuando vas a ver las otras citas bíblicas, cuando habla el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu de Dios, ahí sí quieres creer que es otra persona, pero no aceptas esta expresión donde dice el Espíritu Santo de Dios muere en vosotros, haciéndose referencia a que es el Espíritu de Dios en el cual procede, sale de Él, ¿no? Entonces diremos eso: hay 2 Espíritus Santos, porque aquí me señala que hay 2: el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Cristo. 2 espíritus hay, y son santos porque provienen de 2 personas santas. Ahora, vamos a hacer algo muy interesante. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros. ¿El espíritu de quién levantó de los muertos a Jesús? Leamos acá arriba en Romanos 8:9. Si es que el espíritu de Dios levantó de los muertos a Jesús. Ok, vamos bien. Ok. Ese Espíritu Santo de Dios es otro Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ok, es otro Dios. Pero ¿por qué entonces en Gálatas encontramos que ese espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos hace referencia a Dios el Padre? ¿Por qué? Pablo apóstol, no de hombre ni por medio de hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre que resucitó a los muertos. Entonces significa que el Espíritu Santo es Dios el Padre. Hay Dios el Padre, ¿verdad? Hay Dios el Padre. No. Hechos. Y comparen. A este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos somos testigos. ¿Quién lo resucitó? Dios el Padre. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús no es el Dios Espíritu Santo, Dios Padre. Porque entonces si al Espíritu Santo se le aplica Dios Padre, entonces es el Padre de Cristo, el Espíritu Santo. Y eso sería un colocho. Eso sería mal interpretar. Eso no tendría ningún sentido. ¿Están entendiendo? Si interpretamos así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, hablando del Dios Espíritu Santo, ¿ves? Aquí demostramos que el Espíritu Santo tiene poder para resucitar muertos. ¿Ok? Entonces es Dios, es Padre también. Y es el Padre de Cristo, porque aquí dice Pablo apóstol, no por hombre ni por medio de hombre, sino por el Espíritu, sino por Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces el Espíritu Santo es el Padre de Cristo. Eso no tiene sentido, mis hermanos. Por favor, disciernen bien. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Ahora, los trinitarios pueden hacer lo siguiente. Pueden comparar Romanos 8:11
Y Hechos 2:32, ignorando Gálatas 1:1, para demostrar que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién es ese? Ese es Dios, el Dios, ¿quién? El Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Hechos 2:32 dice, a este Jesús Dios lo resucitó. ¿Ves? Ahí está hablando de Dios Espíritu Santo que lo resucitó. Porque en Romanos 8:1 dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Eso pueden estar haciendo los trinitarios, pero tienen que ignorar Gálatas 1:1 que dice, sino por Jesucristo y Dios el Padre que resucitó de los muertos. Pablo quería dejar eso muy claro para que no vayan a confundirse estos idólatras, fanáticos religiosos, porque los fanáticos religiosos son aquellos que precisamente quieren depender de lo que dicen los demás, defender aunque estén equivocados. Les pasa como el mono, el plátano y la escalera. ¿Ok? Ahora analicemos. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, Dios el Padre que resucitó a los muertos, a este Jesús Dios lo resucitó. Vos podés tomar esta cita, ¿ok? Y podés tomar esta otra cita. Entonces, Romanos 8:11, vamos a ir acá, Romanos 8:11, aquí Romanos 8:11 y Hechos 2:37 te da una interpretación trinitaria. ¿Sí? Vuelvo a repetir, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién lo levantó? El espíritu de aquel. ¿El espíritu de qué? El espíritu de Dios. ¿Y quién es ese? Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Dónde lo demuestra? Hechos 2:32. A este Jesús Dios lo resucitó. Y entonces los trinitarios empiezan a decir, ¡ay! Acabas de demostrar que es verdad. El Espíritu Santo es Dios. Porque en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, hablando del Espíritu Santo, y Hechos 2:32 hace referencia a Dios lo resucitó, y como habla en Romanos 8:11 al Espíritu Santo, pues eso hace referencia al Dios Espíritu Santo. Los trinitarios van a sacar esta interpretación para engañar a la gente, eso es lo que van a hacer. Y es bueno que esto se dé cuenta ahorita para que ustedes no se lleguen a dejar enredar. ¿Ok? Para que no se lleguen a enredar con la doctrina trinitaria. Porque los trinitarios son buenos a acomodar y tomar lo que les parece, pero no son buenos a tocar toda la cita. Cuando los tenés entrampados, la única respuesta es un misterio. Deja de predicar misterio y habla cosas que en verdad sí tienen sentido, cosas que se pueden explicar. No hablemos de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque no se entiende. Lo revelado es para nosotros, y lo revelado es que Dios el Padre procede en todas las cosas, Padre de Cristo, el soberano del universo, y Cristo, el Hijo de Dios, engendrado desde los días de la eternidad, y el Espíritu Santo es simplemente la presencia, omnipresencia del Padre y del Hijo. Eso es todo, hasta ahí está revelado, no sigamos pensando más. ¿Ok? Entonces concluiremos que el Espíritu Santo es Dios el Padre. No, porque nadie llegaría a esa conclusión, porque estarían contradiciendo la cita. Y para demostrar eso es Gálatas, Dios el Padre. Y el Espíritu Santo no es Dios el Padre. Porque entonces si ponemos al Espíritu Santo, que es Dios el Padre, entonces del Dios Espíritu Santo Padre proceden todas las cosas. Y no tiene ningún sentido. Y Cristo tendría dos padres, Dios el Padre y Dios Espíritu Santo Padre. ¿Se dan cuenta que no tiene ningún sentido? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Pablo precisamente no dice para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice eso Pablo. Así que los trinitarios, por favor, trinitarios, dejen de seguir hablando tonterías. ¿Ok? Dejen de seguir repitiendo falacia populum. Porque la doctrina de la Trinidad es una falacia a populum. Como lo dice la Iglesia Católica, así entonces lo repiten los protestantes. ¿Ok? Bye. Así lo repiten los protestantes. Porque es falacia a populum. La doctrina de la Trinidad es falacia a populum. Porque si ustedes se van al año 325-381, se encuentran la batalla que hubo entre Alejandro y Arrio. Y búsquense el video de el sacerdote Raúl Sánchez, cómo dice que la Trinidad es inventada por ellos.
Si los protestantes la creen es porque lo aprendieron de la Iglesia Católica. ¿Ok? Pablo aquí dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, señala a ese Dios, al Padre. No dice tres dioses, es un solo Dios. Ya Jesucristo en el cual ha enviado, ¿no? Por medio del cual son todas las cosas. Entonces Pablo nos dice un solo Dios formado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de tres personas o de tres dioses. No dice Pablo eso. Luego vamos a ver algo aquí para ir terminando, culminando con la interpretación. ¿Qué dice los trinitarios? Como el Espíritu Santo es una persona. Vamos a ir arriba. El Espíritu Santo es una persona porque tiene cualidades de una persona, porque siente, habla, se turba y se atribula. Bueno, vamos a aplicarle y vamos a usar esta cita que está acá. Vamos a ver de Marcos capítulo 4:39. Y levantándose reprendió al viento. Parece que el viento se puede reprender. Y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El mar tiene boca, porque calla, ¿no? Yo voy a tomar la misma interpretación de los trinitarios. Y esto es una cualidad de una persona, porque solo las personas tienen boca. ¿Qué pasó acá entonces? El mar tiene boca y Jesús le dijo, calla mar. Y el mar entonces es el Dios del mar, porque es una persona, porque tiene boca. Saben que los dioses, los idólatras, hacen ver al Dios Sol como una persona también. El Dios Buda, el Dios Madre Tierra, la diosa Tierra. A todos les quieren aplicar cualidades de una persona. Pero ojo con eso. Los trinitarios saben que Dios no es una persona. Pero los que adoran al Dios como una persona y como un Dios soberano creen que es una persona. Le dirán los trinitarios, no es una persona, solamente es una masa de fuego. Ahí van a razonar los trinitarios y van a explicar precisamente eso, ¿no? A los que adoran al Dios Sol. Porque los que adoran al Dios Sol creen que es una persona que habla, que siente y todo eso. Por eso es que le rendían, que le quemaban niños al Dios Sol. El Dios Sol está enfurecido, el Dios agua, el Dios fuego y todo eso, y hacían todas esas cosas. Los trinitarios ahí razonan y dicen, no hermano, no es una persona, es una masa de fuego. Entonces yo también le diré a los trinitarios, no hermano, el Espíritu Santo no es una persona, es solamente la omnipresencia del Padre y el Hijo. Razonen ahí también, ¿no creen? Entonces, también, como dije anteriormente, el mar tiene boca. Y usaré el mismo argumento, es una persona, el mar es una persona porque tiene boca. Y van a decir, hermano, ya te pusiste necio. Bueno, yo estoy usando las mismas interpretaciones de ellos. Y para conclusión, hay dos espíritus que son personas, uno llamado Espíritu Santo y otro espíritu malo. 1 Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ok. Tenemos un Dios Espíritu Santo y un Dios Espíritu malo. Yo voy a interpretar así, el problema es ese cuando interpretamos así. Y claro, cuando viene un trinitario jesuita infiltrado, tiene que enseñar esa doctrina a un católico infiltrado dentro de la iglesia, dentro de las iglesias nominales. Los hermanos prefieren mil veces escuchar que estudiar. Prefieren escuchar que estudiar. Espero esto haya servido muchísimo para que no se dejen engañar de la doctrina católica y que muchos hermanos que han consumido ese vino de Babilonia puedan despertar. Espero podamos dialogar el tema. Está mi número, el número de WhatsApp en el grupo. Únanse al grupo y dialogamos el tema del que quiera dialogar el tema. Ok, lo hacemos en privado, en llamada, normal, y dialogamos. Y de paso pedirles que por favor se suscriban al canal, porque de esa manera vamos a llegar a muchas personas y el canal va creciendo. Gracias a Dios y a ustedes que han estado siempre pendientes de estos materiales. No cuesta nada, solo denle suscribirse y denle me gusta. No dilata mucho.
Eso ayuda muchísimo, porque así los videos pueden llegarse a ver, pueden llegar a verse más, ¿ok? El algoritmo de YouTube va a recomendar mucho los videos. Así que mis queridos hermanos, para los que me preguntan cómo me llamo, Chris Aragón, porque ahí mandan mandan mensaje, dicen, ¿su nombre, por favor? Chris Aragón, mucho gusto para saludarlos. De hecho, no me oculto, ahí tengo videos donde sale mi nombre y salgo yo. Solamente tienen que revisar el canal, ver los videos que tengo y ahí van a darse cuenta quién soy yo, para que dejen de preguntar. Bueno, mis queridos hermanos, cuídense mucho y que Dios los bendiga.